todos. Agradecido primeramente por todos los amigos, por todas las personas de Federalismo, Libertad y Cultura Democrática que hacen que este espacio no solo haya sido posible, sino que siga siendo posible, y que nos acompañan y que están en el día a día para poder sostener este pequeño espacio de resistencia, digamos, ¿no? Segundo, agradecer a Agustín Antonetti, no solo porque está aquí hoy, sino que el hecho de que él está aquí hoy también habla de una lucha que lleva ya tiempo y que yo creo que es fundamental como cubano, agradecértelo. Porque no todo el mundo se solidariza, no todo el mundo entiende lo importante que es para un cubano y para Latinoamérica la lucha que tú estás dando. Entonces, me parece que el agradecimiento es muy necesario, por supuesto, a las juventudes liberales, a todos los que están al tanto de lo que pasa en Cuba y que lo están todo el tiempo promoviendo, compartiendo, solidarizándose, generando contenido, generando solidaridad y luchando no solo por Cuba, luchando también por la libertad en América Latina, que sabemos que lamentablemente el régimen cubano destruyó la democracia venezolana, se ha aliado con Daniel Ortega y ha destruido la democracia en Nicaragua, y sobre todo, si los dejamos seguir avanzando, algún día nos van a dejar la región sin democracia. Entonces, esta lucha es por Cuba, es por Venezuela, es por Nicaragua, es por Argentina y es por Latinoamérica. Y a veces cuesta que nos demos cuenta todos y salgamos del espacio este pequeño de nuestro propio lugar para darnos cuenta de que es una cuestión regional, es una cuestión de derechos humanos fundamental, y encontrar a luchadores como Agustín en este camino, encontrar personas que a veces están tan conectados con la realidad que me ha dicho, mira, pasó esto y yo no me había enterado, mira esto, me llegó. Sí, y eso es necesario porque es un intercambio que se va dando y que va generando un poco lo que vamos a hablar hoy acá. Primero, sobre la actualidad cubana, pero también cómo esa actualidad se ha cada vez actualizado más justamente por las redes sociales, por la emergencia, digamos, de actores de la sociedad civil independiente cubana que han utilizado distintas plataformas para ir contando esa realidad. Yo sé que Agustín Antonetti conoce mucho, pero además está todo el tiempo tratando de que nos demos cuenta de esto que estoy hablando, de que es una lucha de todos, por todos y para todos. Así que le agradezco un montón que esté acá, agradezco que esté en este espacio de resistencia, agradezco que sea una de esas voces que está ahí dando la batalla. Le cedo la palabra, después vamos a ir conversando, vamos a hacer un intercambio, pero bueno, darle las gracias a todos los que se acercan y vamos a seguir actualizando y dando información, actualidad sobre esa Cuba, sobre esa otra Cuba que lamentablemente está todavía muy silenciada en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que es muy importante lo que están haciendo, ¿no? Tanto de cultura democrática, de federalismo y libertad, ¿no? Lo que significa poner un stand sobre la Cuba verdadera, la Cuba libre, la que quizás muchos no se cuentan, ¿no? En un año donde la elegida justamente es La Habana como la ciudad invitada de la Feria del Libro. Lo más curioso es que en Cuba la gran mayoría de los libros están censurados. Entonces es un poco loco, ¿no? Que sea justamente La Habana la seleccionada como la feria del libro. Es un poco también un poco te enoja porque uno lo escucha el pasado ir por el stand, ¿no? Y hablan de la pluralidad, de que hay diversidad, presentan libros de muchos autores, pero quizás mucha gente no sabe que la gran mayoría están todos censurados. No es lo que pasa acá. Todos estos libros que están acá están absolutamente prohibidos en Cuba. No se puede leer ninguno. Nadie tiene acceso fácilmente a cualquiera de los libros que están acá. Y lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Nicaragua, ¿no? Y así esto que se va expandiendo, ¿no?
yo quería empezar primero con esto, ¿no? Porque creo que mucho todavía no se habla de quién es la invitada a la ciudad de honor en la Feria del Libro en Buenos Aires. Es alguien en un país, una ciudad donde la prohibición de los libros es total. No, y donde muchos autores que han relatado esa ciudad, donde muchos autores que han nacido en esa ciudad y que han escrito en esa ciudad, están no solo prohibidos, sino que están por el mundo y que no pueden regresar a su país justamente por sus opiniones políticas. Entonces, no solo está censurada su literatura, hay muchos que están desterrados y hay mucha de esa literatura que está dispersa. Y lo fundamental que queríamos hacer en este stand es reunir. No está todo, evidentemente no puede estar todo. Hay mucha creación cubana, independiente, censurada. Hay mucho, lamentablemente, pero reunir un poquito da una imagen de esa Cuba futura, que sea no 16 metros cuadrados, sino la isla entera, donde pueda convivir toda esta literatura, todos esos testimonios y toda esa vida. Así que me parece genial que hayas empezado por acá, porque lamentablemente invitan a una ciudad, homenajea a una tiranía que prohíbe a autores como Reinaldo Arenas, que es uno de los más famosos escritores cubanos, y todavía no se puede publicar en Cuba. Para poner un ejemplo, o libros como de Armando Valladares, Contra toda esperanza, que es de los primeros libros testimonios políticos del presidio político en Cuba, todavía es imposible leer ese libro en Cuba, o el libro que escribió Huermato, Cómo llegó la noche, uno de los grandes comandantes de la Revolución Cubana, que rápidamente se da cuenta de que la revolución se está yendo por un mal camino, pide la renuncia, se convierte entonces en traidor, tiene que pasar 20 años de prisión, es desterrado, escribe este libro hoy por hoy es un libro prohibido, imposible de leer en Cuba, imposible de editar en Cuba. Y todo esto bajo un paraguas que ellos llaman propaganda enemiga. Imagínense que un escritor, alguien que nace en Cuba y escribe libremente, se convierte en un agente de propaganda enemiga. Y eso puede ser años de cárcel, segregación en cualquier institución, pérdida de trabajo, pérdida de todo, hasta exilio, destierro y todo. Entonces es importante hablar de eso, porque dentro de ese contexto es que Agustín también nos puede profundizar en cómo se van dando los últimos hechos de actualidad, cómo va emergiendo esa sociedad civil que quiere buscar libertad, pero que a la vez tiene un peso muy grande de represión encima. Bien, si querés podemos empezar, ¿no?, a contar un poco de lo que fue todo, recordar lo que fueron las protestas del 11 de julio en Cuba, donde la gran mayoría de jóvenes que salieron a la calle, muchos de ellos hoy están presos. Hablamos de chicos que tienen mi edad o menos, conozco chicos de 17, 18, 19 años arriba, que le están condenando, van desde 15 a 30 años de prisión por salir a protestar. O sea, ningún tipo de delito, solamente salir a protestar. O sea, hay muchos chicos que van a pasar más años en prisión que los que estuvieron en libertad, si es que se puede hablar de libertad, no teniendo en cuenta en Cuba, ¿no? Es trágico y me parece que mucho no se está hablando de la atrocidad que representa esto. Tenemos cientos de jóvenes condenados y hablar de lo que es estar también en una cárcel cubana, ¿no? Las cosas que le hacen a muchos de estos chicos, que son chicos estudiantes, trabajadores normales, chicos muy humildes, la mayoría de los que se vieron el 11 de julio, ¿no? Y los han mandado ahora a una cárcel. Muchos de ellos están en una cárcel, algunos incluso sin tener ninguna condena. O sea, es una atrocidad, y a pesar de esto también tenemos que hablar el acoso que se le hace a la familia de estos chicos, acoso constante, no solamente a la familia, sino obviamente a ellos. Podemos hablar, nosotros tenemos varios amigos dentro de la isla que nos cuentan todo lo que pasa, ¿no? Tengo un amigo que lo acosan todos los días en la casa, tiene una patrulla, él tiene 19 años y lo único que hace es escribir por las redes sociales lo que va pasando. Y ni hablar de casos más conocidos, bueno, José Daniel Ferrer, lo que pasa con Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, que no solamente están totalmente injustificados en prisión, sino que sabemos y tenemos conocimiento de que hay torturas. Las torturas que se le dan a estas personas en las cárceles cubanas, que van cualquier cosa, por ejemplo, lo de José Daniel Ferrer, que sabemos que hace
reporta incluso la familia, hace semanas que ni siquiera lo dejan ver la luz del sol. Está en una celda totalmente encerrado, que no lo dejan ver la luz del sol, incluso le dan pastillas a propósito, que están fuera de cualquier tipo de receta para hacerle mal, o sea, cualquier tipo de atrocidad. Y eso, por eso uno cuando, volviendo atrás, ver que La Habana, ¿no? Y acá hay gente también de la embajada cubana, que hayan sido seleccionadas, es terrible, ¿no? Creo que incluso le hace bastante daño a la Feria del Libro que hayan seleccionado a una dictadura, porque la verdad que es así. O sea, un espacio como la Feria del Libro que tiene que ser de libertad, de pluralidad, hay cientos de miles de estantes de cualquier tipo de persona y el seleccionado, el invitado de honor, es un país que censura totalmente, que no permite ningún tipo de diversidad, y por ahí el que se atreve a hacer algo, a hablar en libertad, no hay diálogo, como bien contábamos antes, no hay diálogo, en Cuba no hay diálogo, en Cuba hay cárcel, hay tortura, hay represión, hay acoso, incluso el exilio forzoso, que es lo que está pasando con la gran mayoría de los jóvenes cubanos que los están exiliando en un récord de exilio que no veíamos, por lo menos, no sé, del año 90 o quizás de los 70. Yo veía, hay más de 46.000 cubanos, si no en los últimos reportes en lo que va de este año, que se han ido de Cuba, y muchos que están muriéndose en la frontera. Muchos chicos jóvenes que van con la familia a cruzar la frontera de Estados Unidos y no terminan llegando nunca, terminan muriéndose, y ni hablar de lo que es los balseros, ¿no? Imagínense un chico cubano con la familia que no sabe el riesgo que además que representa salir en una balsa, que no sabe si va a llegar vivo. Es terrible a esa necesidad, ¿no? Y por eso uno se enoja mucho cuando ve lo que está pasando, ¿no? Con el invitado de honor, los eventos que realizan y la gente que va a hablar como si estuvieran hablando, no sé con quién, estamos hablando con asesinos, con represores. Es terrible. Sí, es completamente terrible y es un peligro también para la democracia normalizar como si fueran representantes de un país unos secuestradores. Son personas que han secuestrado la autonomía de un país en nombre de un discurso de autonomía y en nombre de los discursos que se inventan, han secuestrado un país. Y normalizar eso, darle el tratamiento de oficial de todo, es realmente peligroso, porque son gente que están dispuestas, si lo hacen con su propia familia, lo hacen con sus propios hermanos cubanos, están dispuestos a hacerlo con cualquiera. Y eso es parte de lo que ha pasado en Venezuela. Muchos venezolanos me contaron que los más duros represores eran los propios agentes cubanos en Venezuela. Y es parte de toda esa urdimbre, digamos, de toda esa estratagema para ir privando a los pueblos de su autonomía, supuestamente con un discurso de búsqueda de la libertad y del pueblo y del bienestar. En realidad están buscando socavar la democracia para después instaurar autocracia y que terminen siendo en dictadura totalitaria. Es importante tener en cuenta que esto que decía Agustín, son represores, son gente que están, la mayoría de los agentes culturales cubanos, la mayoría de los que vienen como son agentes de la seguridad del Estado, son represores que vigilan a sus propios colegas, que vigilan a los escritores, que como decimos los cubanos, los echan para adelante, para que pierdan el trabajo, para si tienen una postura un poquitico que se salga del marco totalitario. Es importante que lo tengamos en cuenta, y también que ahora mismo hay más de 1000 presos políticos cubanos. Dentro de ellos, decenas de jóvenes menores de edad. Menores de edad que, como decía Agustín, le han puesto condenas de más años de los que tienen. Jóvenes de 17 años con condenas de 20. ¿Por qué la condena? Por salir a la calle y filmar la protesta. No conozco todavía un policía herido, ni muerto. ¿Cómo se justifica que un joven tenga 20 años de prisión por una protesta en la cual ni siquiera hubo hechos de violencia a una altura de que haya heridos y muertos de parte de las fuerzas de seguridad? Es injustificable, es simplemente inyectar miedo a una sociedad
que dijo, como dijo una señora en las protestas del 11 de julio, nos quitamos el ropaje del miedo. Entonces la dictadura quiere volver a recuperar esa cuota de miedo que había perdido, esa liberación que se había dado, y esa cuota de miedo está en los 1000 presos políticos, en las torturas, en toda la situación. No olvidemos que los que hicieron esta canción, hay los dos cubanos. Michael Osorbo le están pidiendo 10 años de prisión y tiene un problema grave en el nervio linfático que se tiene que tratar y que no tiene tratamiento ahí en la prisión, y obviando eso lo están sometiendo a ese tipo de incluso maltrato, celdas de castigo, de todo. Cada vez que él sale dando una declaración, algún audio que filtra por algún lugar, castigo. A José Daniel Ferrer ni hablar. A Luis Manuel, que sale en esta canción, le están pidiendo 7 años. Y los dos recibieron 2 Grammy. Michael recibió 2 Grammy, la mejor canción, y otro Grammy más estando en prisión. Esa es lamentable la realidad de Cuba hoy, y no podemos seguirla neutralizando con el discurso de que, bueno, hay unos malos por acá y otros malos por allá. No, los malos son unos claros, los que impiden que toda esta literatura viva dentro de Cuba, los que impiden que el pueblo salga y se manifieste libremente, los que impiden que Michael Osorbo haga su carrera, que genere la simpatía que él genera entre el pueblo libremente. Esos son los malos de esta película, lamentablemente. Es muy claro, es muy preciso, y es lamentable que hay un gran sector cultural, político de Latinoamérica y Argentina que obvie algo tan claro. Bueno, sí, y comentando también lo que cuando vos empezaste, ¿no?, a hablar de Venezuela, quiénes son los que torturan en Venezuela, hay un montón de reportes, múltiples reportes, que los que han llevado los diferentes métodos de tortura a Venezuela son las personas de la seguridad del Estado, ¿no? El Departamento General de Contrainteligencia en Venezuela, ¿no?, que ha aprendido de los represores cubanos, ¿no?, diferentes métodos de tortura. Lo mismo se han llevado a Nicaragua. Yo tengo 2 amigos en Nicaragua que tienen un poquito más de mi edad, uno de Max Alemán, Lester Alemán y Max Jerez, ¿no? Son 2 chicos de Nicaragua que en este momento están presos, le han dado 12 años de prisión. Son líderes estudiantiles que han salido en las protestas del 2018, que hubo más de 300 personas muertas, ¿no? En la gran mayoría de todas esas personas que murieron eran todos chicos jóvenes. Bueno, ellos eran los líderes estudiantiles y lo han dado 12 años de prisión. De hecho, con Max, una de las cosas que le pasó, ¿no?, primero que lo hemos visto a través de familiares, que hemos conocido su estado, estaba totalmente súper flaco, no se podía ni siquiera mantener parado, chico de 24, 25 años, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, en medio de toda esa tortura y todo lo que pasó en prisión, su mamá falleció y ni siquiera lo han dejado ir a ver a su madre. Incluso los represores de la cárcel en Nicaragua molestaban con eso. O sea, es un nivel de brutalidad inmensa, y eso pasa en las cárceles de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Contar también lo que pasa en las cárceles de Cuba. Algunos de estos chicos inocentes, como les digo, de mi edad, o un poco menos, un poco más, no es que los ponen solos, sino hay más tortura dentro de las cárceles. Ponen a chicos, como decía, estudiantes, gente muy humilde, que los ponen a propósito en las cárceles con asesinos, con violadores, de una forma para tenerlos mucho más, con más miedo, con más represión, y hablar de todo lo que pasa dentro de la cárcel en sí con la gente de la seguridad del Estado, ¿no?, que totalmente se sabe de las torturas, ¿no? Es terrible. Pero bueno, si querés podemos comentar un poco, empezar a hablar de lo que fueron los inicios de estas protestas del 11 de julio, este estallido social que hubo en Cuba, protestas históricas de miles de personas de más de 30 ciudades, ¿no?, han salido a protestar en algo que fue histórico, donde se perdió claramente el miedo, ¿no? Y hoy estamos viendo
una escalada gigantesca en la represión, ¿no? En el exilio forzoso, se han endurecido completamente, y por eso también vuelvo a repetir, teniendo en cuenta lo que pasó el 11 de julio y lo reciente que fue, que Argentina, la Feria del Libro que en Argentina la premia a La Habana, ¿no? Como una ciudad invitada. Si querés podemos empezar a hablar sobre eso. Bueno, hay que entender que dentro del contexto, digamos, de la pandemia del 2020, que en todos los lugares generó una situación, por supuesto, complicada, de escasez en algunas cosas, pero en una sociedad como la cubana, que vive ya de por sí en una escasez crónica, y no estamos hablando solo de alimentos, no estamos hablando solo de carne, estamos hablando de aspirina, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de agua potable, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de cualquier alimento que se puedan imaginar básico. Era una tortura y sigue siendo una tortura el lograr el alimento diario en Cuba. En esas condiciones, una pandemia, por supuesto, agudiza, pero no es la causante del problema. Además de eso, en medio de eso, los hospitales que llevan decenas de años sin mantenimiento, decenas de años sin abastecimiento, donde un guante médico normal es casi un objeto que tiene que durar varios días, lo tienen que lavar con jabón, cuando normalmente un guante debe ser desechado o llevado a esterilización. En un contexto así, por supuesto que la pandemia explotó, pero no solo explotó en el sentido de los casos de COVID, sino que todo lo que iba pasando alrededor, médico, se agudizaba mucho más. Y empezamos a ver, y tú te debes acordar, personas que morían en sus casas, incluso jóvenes, y no había cómo trasladarlo al cementerio, a la funeraria. No había cómo trasladar a personas graves, no había ambulancias, no había nada. Entonces, todo eso también potenciado por la impotencia que siente la sociedad civil cubana, que no tiene ningún espacio legítimo para alzar su voz, no tiene ningún espacio para decir, yo quiero esto, yo sueño esto, por lo menos no tiene ni siquiera espacio para decirlo. Entonces eso para mí generó esa fuerza necesaria para abrir y desafiar a un Estado totalitario que lleva 63 años sembrando el miedo. Y lo otro que creo que potenció y que amplificó esto fueron las redes sociales. Ese alimento de empezar a encontrar informaciones alternativas, relatos alternativos, vivencias alternativas, empezar a encontrar todo eso en una sociedad que lleva 60 años, que lo único que se puede leer es lo que produce el oficialismo, lo único que se puede ver es lo que produce el oficialismo, lo único que se puede escuchar es lo que te impone el régimen totalitario. En una sociedad así, las redes sociales empezaron a alimentar la libertad, alimentar la valentía, alimentar el deseo de futuro y el deseo de cambio. Y bueno, te quiero preguntar un poco cómo lo viste, cómo viste ese proceso a partir del 2020 y hasta que llegó, bueno, todos los sucesos del 26, cuando desalojan en San Isidro, después la protesta del 27N, la canción Patria y Vida, las detenciones de Luis Manuel y Michael, y todo eso fue generando hasta el 11 de julio. Bueno, la verdad que fue una escalada, ¿no? Se podría decir, de diferentes sucesos que llevaron a lo que fueron las protestas del 11 de julio en Cuba, ¿no? Bien hablabas del acuartelamiento en el movimiento San Isidro, lo que pasó con Michael, ¿no? Recuerdo aquel video donde Michael en la calle y la gente, ¿no? Saliendo en esa foto, donde muestra que después se hizo muy viral, una foto que va a quedar seguramente para la historia de lo que fue, ¿no? Así hasta llegar, bueno, obviamente lo de la pandemia agudizó todo, una situación que ya venía totalmente mal, con crisis en el desabastecimiento, con la inflación,
bueno, ni hablar de la represión, ¿no? Dentro del país. Eso yo recuerdo cuando fue esto de Matanzas, que la situación estaba muy mal, que empezó esto del SOS Matanzas. Nosotros empezamos con el SOS Matanzas y ahí al otro día, bueno, ya cuando me recuerdo, día anterior a la noche, hubo una protesta en La Habana, que nosotros nos llevó el video y lo publicamos, y al otro día teníamos una protesta que nos mandan en un pueblito muy chico como es San Antonio de los Baños, pueblito que tiene menos de 30.000 habitantes, San Antonio de los Baños, que había gente que se había tirado a la calle a protestar, que era algo realmente increíble cuando uno los veía los videos, ¿no? Nosotros los publicamos y cuando se publicó eso, bueno, rápidamente se viralizó en todos los grupos de Facebook, que es lo que más se utiliza en Cuba, ¿no? Y a los 30 minutos por ahí nos empiezan a llegar otros videos que en más ciudades habían salido a protestar, ¿no? Santiago, Cuba, bueno, así hasta llegar hasta La Habana, ¿no? Fue realmente increíble, obviamente todo el mundo con esto que fue el SOS Cuba, miles de artistas internacionales sumándose. Nosotros incluso hicimos una carta con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que lo hicimos con varios presidentes. Fue realmente increíble. Recuerdo cuando comienza esto, que uno no lo podía creer porque empezó todo en un pueblito, ¿no? Y rápidamente se viralizó. Eso es la importancia, ¿no? También de las redes sociales, que yo creo que a la dictadura cubana se le ha ido de las manos completamente esto de las redes sociales, y ya lo estamos viendo hoy, ¿no? Con la cantidad de censura que intenta poner, después esta ley que intentaron poner también para censurar, ¿no? Luego, ahora, incluso en búsqueda de extranjeros que hablan de lo bien que está Cuba, ¿no? Gente de México, gente de Argentina, que a favor de la dictadura, y incluso sabemos que le pagan para hablar a favor de la dictadura, ¿no? La embajada le paga. Pero bueno, volviendo a lo que eran las protestas del 11 de julio, que fue realmente increíble, algo histórico. Nosotros no podíamos creer cuando veíamos los videos, lo que estaba pasando en La Habana. Eran miles de personas que no gritaban ni por comida ni por medicina, ¿no? Porque muchos después intentaron ver todo lo que era por comida, por medicina, no. La gente gritaba libertad. Era libertad, gritaba democracia, bueno, patria y vida, ¿no? Pero principalmente ese sentido de libertad y democracia que hace más de 60 años que en Cuba no existe. Obviamente después de los sucesos del 11J, lo que fue la represión, ¿no? De hecho, la censura del internet, de las telecomunicaciones, fueron más de 48 horas sin ningún tipo de comunicación dentro de Cuba, ¿no? Cortaron completamente toda la conexión a internet en el país, cortaron completamente todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Nadie podía saber lo que estaba pasando dentro. Después, obviamente, luego salieron varios videos, pero fue un momento realmente terrible. Recuerdo la gente yendo en barco a la frontera, tirando fuegos artificiales para saber qué es lo que estaba sucediendo dentro del país, porque estaba todo totalmente incomunicado. Y días después, cuando vuelven todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, empezamos a ver que había una gigantesca cantidad de personas desaparecidas, su mayoría jóvenes. Yo recuerdo, por lo menos en mis redes sociales, recibir muchos mensajes de madres que no sabían dónde estaban sus hijos, que pedían por favor difundir la foto de que no podían encontrar a su hijo. Me llegaban a mí, que era realmente terrible, mucha gente con la que hablamos muchos días, que fueron, en su momento contamos más de 1000 personas desaparecidas. De hecho, la red que maneja Rosa María Payá, de Cuba Decide, hizo un gran trabajo recopilando toda la cantidad de lista de desaparecidos, pero fue generalmente la propia sociedad, ¿no? Fue una situación realmente terrible. Y hasta pasar a esto de la condena, ¿no? Y a los que hicimos también trabajo en las redes sociales. Yo, por incentivar lo que fue el SOS Cuba, terminé en la televisión cubana acusándome de que era gente de la CIA. A mí, que tengo 21 años, que trabajaba para la embajada de los Estados Unidos, que era gente de inteligencia. Y también muestra un poco de la locura de lo que es dentro del país, cientos de programas que nos dedicaron a nosotros por contar la verdad, ¿no? De lo que estaba pasando, ¿no? Y las redes sociales, que voy a repetir, es un factor que a ellos les molesta mucho, porque primero que no las entienden, porque la gran mayoría de los que manejan
todo el aparato burocrático en Cuba son personas muy grandes, muy mayores, no hay un cambio generacional, simplemente porque la juventud cubana no quiere saber absolutamente nada con ellos. Entonces no saben qué hacer, están absolutamente perdidos con el tema de las redes sociales, con el tema de las nuevas generaciones. Eso les dificultó mucho. No conocen Twitter, ahora quieren abrir Twitter, intentan, como no tienen gente incluso en la propia Cuba, tratan de contratar gente que los apoye de otras nacionalidades, ¿no? Pero un poco contando lo que fue eso y la pérdida de las redes sociales, que tiene absolutamente loco. Y no pasa solamente en Cuba, ¿no? También lo vemos en Venezuela, Nicaragua. Vamos a ver qué pasa ahora con este nuevo cambio que va a haber en Twitter, con el tema de los bots, porque si uno ve las redes sociales de Díaz-Canel, de Maduro, de Ortega, bueno, toda la red sandinista, está toda completamente manejada por bots que seguramente van a ser expulsados de la red social. Entonces, nada, comentar eso creo que es principal y primordial, el incentivo a las redes sociales, y más de mucha gente que sin ser cubana, sin ser venezolano, sin ser nicaragüense, también colabora con esto. Veo un montón de gente de Argentina, por ejemplo, que todavía tiene el nombre SOS Cuba, que lo ha tomado como algo muy cercano a ello, un montón de gente que lo ha tomado como algo propio, y que al fin y al cabo es una lucha que es de todos, ¿no? Es de toda América Latina, porque lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua siempre termina repercutiendo en cualquier lugar de todo nuestro continente. Totalmente, es una lucha que es de todos y es por todos. Y yo quiero reafirmar un poco lo que estaba diciendo Agustín, la importancia de la solidaridad, la importancia de compartir esa realidad que llega, la importancia de leer los medios independientes cubanos y latinoamericanos, pero sobre todo los cubanos, porque los cubanos no tenemos medios como acá, que uno sabe, puede decir, bueno, Página 12 repite exactamente el discurso de la dictadura cubana. Entonces cuando uno empieza a encontrar los artículos que repiten eso, tú dices, no le puedo creer, pero tienes otros para leer. En Cuba hay otros para leer, pero hay que leerlo en las redes. Hay que leer Diario de Cuba, Cubanet, Martín Noticias, hay muchas redes, El Toque, ADN Cuba, hay mucha prensa independiente que está bueno irla leyendo y visibilizando, porque por ahí uno va encontrando cada vez más información de la realidad cubana, y que el SOS Cuba, que el Patria y Vida, y que todo otro símbolo que nos una para seguir construyendo esa lucha, lo tomemos como nuestro y luchemos con eso, porque depende también de nuestros países, depende también de nuestro futuro, que lo hagamos, que lo tomemos como nuestro. Así que no sé si, Agustín, quieres hablar algo más, si quieres profundizar en otro tema, pero yo creo que es fundamental que entendamos que hay una realidad fracturada, una realidad represiva, hay miles de presos políticos, personas mayores de edad, jóvenes, gente que nosotros dos conocemos, que yo conozco personalmente, y que están hoy tras rejas injustas, sufriendo. Y por otro lado, hay toda una gran sociedad latinoamericana que todavía no le ha llegado esa voz, que todavía no lo escucha, y que además cuando le llega, duda, piensa, cree que bueno, pero a lo mejor esto es mucho, quizás está exagerado. No, son testimonios que podemos confirmar, son gente que existe, que están ahí, que están sufriendo. Hace falta ayudarlo, y una manera de ayudarlo es compartiendo, es viralizando, es extendiendo la llama del conocimiento y de la libertad. Bueno, para cerrar, primero agradecer a vos, a Luis, por el trabajo que haces acá en Argentina sobre Cuba, ¿no? A toda la gente de Cultura Democrática, que también viene trabajando hace muchísimos años con este tema, como bien conocemos a Micaela también, que hace un trabajo increíble, a la gente de Federalismo y Libertad, que la verdad que es muy valorable lo que hizo. Realmente yo no me esperaba algo así, realmente fue muy grata la noticia cuando sabíamos que iba a haber un stand de Cuba Libre. Entonces también agradecerle mucho a la Fundación, a Federalismo y Libertad, por el trabajo que viene haciendo, no solamente con esto, que acaba de hacer con el stand, que fue muy importante y ha repercutido por múltiples medios acá a nivel nacional e internacional, sino también porque veo que vienen realizando un gran trabajo de Federalismo y Libertad sobre todo el tema de Cuba, de Venezuela y Nicaragua, que realmente están cada día profundizando
cada vez más. Entonces me parece muy valorable porque, bueno, son una fundación de acá también de Argentina y que se involucren tanto con este tema, que es poco verlo acá en Argentina o en otros países que sean fuera de lo que es Cuba, Venezuela, Nicaragua o incluso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que realmente merecen una mención muy importante en toda esta lucha. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos. Después vamos a compartir esta charla y vamos a seguir luchando. Patria y vida.